Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 7 de Cívica, correspondiente a los patrimonios de la nación. En esta primera pregunta tenemos el enunciado siguiente. En la imagen siguiente se observa un huaco retrato moche. ¿Cómo podemos reconocer este huaco retrato? Lo vemos en varios museos. Reconociendo que es parte de nuestro patrimonio cultural, identifique las características que le corresponden, luego marque la alternativa correcta. Entonces, primero tenemos que clasificar los patrimonios. Un patrimonio es un bien que le pertenece a una persona y le puede pertenecer también al Estado, ¿no? En este caso, cuando le pertenece al Estado, se llama bien o patrimonio de la nación. Y cuando este patrimonio ha sido inscrito por la UNESCO y protegido por tal, pasa a ser un patrimonio de la humanidad. Y algunos de ellos todavía llegan a tener el estatus especial de maravilla mundial. Tenemos entonces dos tipos de patrimonio de la nación: naturales y culturales. Los naturales son fáciles de reconocer y generalmente están protegidos por las áreas naturales de protección, un tema que siempre lo vinculamos con geografía. Y en el caso de los culturales los vamos a clasificar si se mueven o no se mueven, según el año en que ha sido fabricado, o es muestra de una cultura actual también. Entonces podemos clasificarlo de esta manera. Si es antes del periodo colonial, estamos hablando para nosotros de etapa preincaica e etapa incaica, entonces nuestro patrimonio se va a llamar arqueológico. Pero si pertenece a la etapa colonial o republicana, le vamos a decir patrimonio cultural histórico. Ahora, si se puede mover, le puedo decir mueble, lo puedo trasladar. Pero obviamente si no lo puedo mover, le voy a decir inmueble. En este caso, estos cuatro es una forma de clasificar al patrimonio cultural material, porque lo puedo visualizar, entonces es físico. Pero si hay patrimonio material, entonces tiene que haber patrimonio inmaterial. Y el patrimonio inmaterial le llaman también cultura viva. Aparte de tener patrimonio inmaterial e inmaterial, tenemos nosotros patrimonio subacuático. Cuando se ha encontrado un periodo de 100 años bajo unas masas de aguas, que pueden ser constantes o los 100 años intermitentemente. Puede ser documental, si es un escrito, un libro. Ahora también pueden ser los documentos virtuales. O también puede ser un patrimonio industrial, cuando estamos hablando de las primeras adquisiciones, por ejemplo, primeras escaleras eléctricas, primer ascensor, la primera empresa productora de café, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos nosotros la clasificación de los patrimonios de la nación. En este caso, viendo la imagen, podemos decir cuáles de las alternativas enunciadas son correctos. Es un patrimonio cultural inmaterial inmueble de la cultura nazca. Entonces, dice cultura nazca, relacionamos con la zona de Mochica, pero en primer lugar no es la misma cultura. Y en segundo lugar, inmaterial. No es inmaterial porque lo estoy viendo, entonces lo puedo captar a través de mis sentidos. Inmueble. Generalmente sus pocos retratos son trasladados de museo a museo, entonces sí pueden tener movimiento. No es una huaca, no es una iglesia, no es una catedral, etc. Entonces no podría ser la letra A. ¿Se puede trasladar por su condición de bien cultural mueble? Sí, acabamos de decir que puede ser llevado de un lugar a otro. ¿Fue inscrito como patrimonio de la humanidad? No, los inscritos por la UNESCO no son huacos en sí, a menos que tengan una real importancia. Generalmente podrían ser culturas o un bien mayor, como por ejemplo la ciudad de Lima, la ciudad de Cusco, Machu Picchu, etc. No es. ¿Es un patrimonio material mueble de la costa norte del Perú? Sí, es material, se puede mover como bien hemos dicho, y pertenece a la costa norte del Perú porque está en la zona de Mochica. Entonces sería B y D. Un manto de la cultura Paracas, robado del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia en 1993, fue ubicado en Texas, Estados Unidos. Tras confirmarse el hallazgo y la autenticidad del manto, considerado Patrimonio Cultural de la Nación, se procedió a su recuperación, el cual fue posible mediante... ¿Quién puede ayudar a recuperar?
Entonces vamos a ver nosotros, en primer lugar, algunas terminologías. ¿Qué ministerio sería? Si estamos hablando de cultura Paracas y es un manto de la cultura, sería entonces el Ministerio de Cultura. Es un ministerio moderno porque antes se llamaba Instituto Nacional de Cultura, el INC. Ahora ya es Ministerio de Cultura. Este ministerio tiene una serie de entidades, pero vamos a reconocer dos entidades muy importantes. La DGDPC, Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, y la Dirección General de Museos. La Dirección de Defensa del Patrimonio Cultural se encarga de restaurar, recuperar, mantener, entre otras características, todos los que vendrían a ser los patrimonios, sean muebles o inmuebles. Mientras la Dirección General de Museos se encarga de coordinar y normar, su nombre lo dice, todos los museos. Además de dar el traslado y la organización de los patrimonios, pero dentro del museo. En este caso estamos diciendo que ha sido robado, por lo tanto, no es ver su mejor ubicación dentro del museo ni normar un museo, es poder encontrarlo, recuperarlo. Por lo tanto, lo encontramos nosotros en Estados Unidos y es pedido por ¿quién? Si bien es Estados Unidos, tú vas a pensar, como es Estados Unidos, debería ser entonces Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no, sigue siendo un patrimonio, por lo tanto tendría que ser el Ministerio de Cultura. En este caso no podría ser del Interior, que tiene que ver con el cuidado de la nación, la PNP. El Ministerio General de Defensa, del Ministerio del Interior, tampoco podría ser, y generalmente defensa se utiliza para los términos externos e interior, obviamente su nombre lo dice, para el cuidado interno del país. Instituto Nacional de Cultura ya no es, ahora es Ministerio de Cultura. Y tenemos Dirección General de Museos, no es recuperar de un museo y además le colocan Ministerio de Relaciones Exteriores, o lo que vendría a ser el Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, sería entonces la letra A, la DGDPC del Ministerio de Cultura. Tercero, una pregunta muy sencilla. ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar los patrimonios si no trabajamos dentro de estas instituciones o del Ministerio de Cultura? Igual podemos colaborar. La conservación, la protección y defensa del patrimonio cultural son funciones que competen no solo a la autoridad de las instituciones culturales, sino también a cada ciudadano. Identifique o indique las acciones que se tomarían para fortalecer la responsabilidad ciudadana con los bienes patrimoniales de la nación. Y luego marcamos la alternativa correcta. Entonces, estimular es algo bueno. ¿Y en función de qué cosa vamos a estimular? La participación en el cuidado de los bienes culturales. Eso es correcto, porque la mayoría de personas no conoce cuáles son los bienes o patrimonios de la nación, no saben dónde se ubican y menos saben que deben tener un cuidado frente a estos patrimonios. Sin importar si hay o no hay multa, que en realidad sí existe, sino que deberían tomar conciencia de ello. Declarar la tangibilidad. Tangible significa que se puede tocar, es decir, que las personas podrían ingresar. ¿A qué cosa? Zonas cercanas a las huacas. Esto de declarar la tangibilidad puede ser un problema, porque si las personas están más cerca de las huacas, generarían ¿qué cosa? La destrucción. Entonces no podría ser. Favorecer suena a positivo, la creación de museos y centros culturales, eso también es bueno, porque a veces no hay muchos museos cerca a las personas, pero ahora sí hay una nueva ley que el primer domingo de cada mes nosotros vamos a poder visitar los museos de manera gratuita. Planificar y promover adecuadamente el turismo cultural. Correcto, ¿no? De tal manera de que cuando se generen hospedajes en lugares turísticos, sea culturales o naturales, no afecten el lugar, que las personas que van a la zona puedan cuidarlo y que no lo deterioren. Y restringir la entrada de los extranjeros a museos de sitio. La idea no es impedir que las personas ingresen, es educarlas para que cuando ingresen puedan cuidar el lugar. Entonces sería 1, 3 y 4. En otras palabras, la letra C. Y en último tenemos, los curanderos aymaras adquirieron sus saberes medicinales a través de la transmisión oral. Entonces, si estamos diciendo transmisión oral, es de generación en generación. Ahora, los curanderos todavía los seguimos viendo.
se encuentran en la actualidad. De suficiente mayor o por herencia parental, pero profundizándolo gracias al saber práctico, mítico y simbólico de los implementos rituales. Es decir, han adquirido nuevas costumbres. Y que para lograrlas tiene que haber un saber práctico, es decir, constante. ¿Qué patrimonio sería? Podría ser material, no estamos hablando del implemento que utilizan, no estamos hablando de su maquinaria, de las partes naturales, estamos hablando de los curanderos y de su práctica. Entonces no podría ser material, y menos inmueble. Documental, no estamos diciendo que lo han escrito, al contrario te dicen transmisión oral. Entonces no hay ningún documento que pruebe este saber. Inmaterial, milenario o espiritual mueve. Si bien es un conocimiento espiritual, ¿qué vas a mover? Vas a mover la práctica. Entonces, cuando hablamos de mueble estamos hablando de algo material, entonces no podría ser tampoco. Milenario. Nosotros no catalogamos los bienes como milenarios, que si bien nosotros históricamente los clasificamos en dos. O bien es arqueológico, si es preincaico o incaico, o bien es histórico, si es colonial o republicano. Entonces no podría ser. Inmaterial, ¿por qué sería? Que es la respuesta correcta. Porque estamos hablando nosotros que se mantiene en la actualidad, han mejorado con nuevas prácticas, por lo tanto es una cultura viva. Todavía hay personas que van a visitar a los curanderos. Esta práctica no se pierde, al contrario, conforme se dé mayor instancia y se proteja estas prácticas, lograrán que las otras personas de otras generaciones también puedan conocerlas. Por eso sería entonces lo contrario a material, la letra B, inmaterial. Entonces, hasta aquí hemos terminado nosotros las preguntas de la semana 7 de Cívica. Nos vemos la próxima clase.